Buenas mi gente, como vieron en el título y en la miniatura, hoy le haremos secuela espiritual a este video de cómo le fue a cada una de las selecciones campeonas del mundo, un mundial antes y uno después, pero con los campeones de la Eurocopa, solo lo haré por un motivo, un pequeño motivo. La primera final de la Eurocopa de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, conocida como UEFA, la máxima competición futbolística de selecciones nacionales de esta confederación, y la primer final la disputaron la Unión Soviética y Yugoslavia en suelo francés, que terminaría con la Unión Soviética como el primer campeón de la Eurocopa con un resultado de 2-1, y a la segunda edición de la competencia llegaría a la final pero perdería ante España con un resultado de 2-1 a favor de España. España ganó la final de la Eurocopa de 1964 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, estadio sede del Real Madrid, ganándole 2-1 a la Unión Soviética, que fue la campeona de la Eurocopa pasada, donde España no jugó debido a que Franco retiró al equipo en cuartos porque Franco intentó que los partidos se disputasen en terreno neutral, y ante la negativa de los organizadores, retiró a la selección del torneo quedándose en cuartos, y en la siguiente edición 1968 perdería en cuartos contra Inglaterra con un resultado global de 1-3 a favor de Inglaterra. En 1968 el campeón fue Italia, donde se enfrentaría ante Yugoslavia, donde el partido terminaría con un resultado de 1-1, en el Estadio Olímpico en Roma, estadio sede de la Roma y el Lazio, donde se jugarían los dos partidos, donde el segundo partido de la final, que sirvió como desempate, fue disputado 2 días después en el mismo escenario. En esta ocasión los italianos se pusieron por delante rápido con el gol de Gigi Riva en el minuto 12 y Piet sentenció a la media hora de juego, acabando con un 2-0 a favor de Italia. Y en la siguiente edición de la Eurocopa, perdió ante Bélgica en cuartos con un resultado de 1-2 a favor de Bélgica, selección que quedaría en tercer lugar en esa Eurocopa, y en la Eurocopa de 1964 se quedaría en octavos de final perdiendo ante la Unión Soviética, perdiendo 3-1 en el resultado global a favor de la Unión Soviética, futura subcampeona de esa edición. En la Eurocopa de 1972 el campeón sería Alemania, que se enfrentó a la Unión Soviética en el partido de la final en el estadio de Heysel en Bruselas. Estadio donde años después ocurrió la tragedia de Heysel, que dejaría a un número de 39 muertos el 29 de mayo de 1985. Bueno, en el partido de la final los alemanes ganaron la final por 3-0, con 2 goles de Gerd Müller y un gol de Herbert Wimmer. En la siguiente Eurocopa, la de 1976, llegaría nuevamente a la final, pero la perdería ante Checoslovaquia en penales, y como dato, esta sería la primera final de la Eurocopa que se usaron los penales, y también la selección de Checoslovaquia usó la camisa alemana para levantar la copa debido a los problemas políticos de la época. Y en 1968 sorprendentemente Alemania no pasaría de fase de grupos en un grupo con Yugoslavia, y Albania quedaría segundo. En la final de 1976 el partido sería de Alemania versus Checoslovaquia en el Estadio Estrella Roja de Belgrado, estadio donde juega el Estrella Roja. La final de la Eurocopa terminaría en empate con un 2-2, por lo que se tuvo que ir hasta la tanda de penaltis, donde Antonín Panenka fue el héroe al marcar el tanto decisivo de la tanda con una vaselina por el centro de la portería, estilo de lanzamiento al que dio nombre. Y de ese modo Checoslovaquia ganaría su primera y por el momento única Eurocopa. En la siguiente edición 1980 fue rara porque fue la primera vez que 8 países, anteriormente eran 4, tenían derecho a participar en la fase final del torneo. También se decidió que antes de disputar las semifinales los 8 equipos se dividirían en 2 grupos de 4 equipos, así que los 2 primeros de cada grupo pasarían a la final y el partido por el tercer puesto los 2 segundos de cada grupo. Donde Checoslovaquia quedaría segundo en su grupo, yendo al partido por el tercer lugar versus el anfitrión Italia, donde acabaría en empate 1-1 y se iría hasta penales, donde Fulvio Colovati fallaría su penal haciendo que Checoslovaquia gane el tercer lugar. Y en 1972 en la clasificación a la Euro quedaría segundo en un grupo con Rumanía, Gales y Finlandia, únicamente no pasó por los goles en contra. Esta Eurocopa sería la primera con una mascota, siendo Pinocchio una clara referencia a Pinocho.
Bueno, la final de la Eurocopa de 1980 se disputó en el Estadio Olímpico de Roma, siendo el mismo estadio donde se disputó la final de 1968. En ella se enfrentaron los ganadores de los grupos de la competición, siendo estos Alemania Federal versus Bélgica, que llegaba por primera vez a esta instancia. Y Alemania llegaba a su tercera final consecutiva luego de ganar la edición de 1972 y perder la final de 1976. Y en el partido de la final Alemania Federal le ganaría a Bélgica 2-1 gracias a las dos anotaciones de Horst Rubesch para Alemania y René van der Eycken anotaría el único gol de Bélgica. Y así Alemania ganaría su segunda Eurocopa. En la siguiente edición en 1984 quedaría tercer lugar en su grupo conformado por Portugal, España y Rumanía, donde obviamente no pasó a la fase final quedándose en fase de grupos. Y en la Eurocopa de 1976 perdió la final ante Yugoslavia quedando subcampeón de esa edición. La mascota de esta Eurocopa 1984 sería Peno, obviamente un gallo, el animal del escudo de la selección francesa, lugar donde sería esa edición de la Eurocopa, y la final se disputó en el Parc des Princes, estadio donde juega el PSG, y la final fue disputada entre las selecciones de Francia, país anfitrión del torneo, y España, donde en el partido Michel Platini marcaría el primer gol para Francia y Bruno Bellone aumentó la ventaja de la selección francesa para terminar 2-0 a favor de Francia, que se proclamando vencedora de la Eurocopa por primera vez. En 1988 se quedaría en la fase de grupos, o sea la clasificación para la Euro, la fase preliminar de la Euro, si no me entienden es algo así. ¿Me entendieron? Yo tampoco, pero bueno, en su grupo quedaría tercero, en un grupo con la Unión Soviética, Alemania Democrática, Islandia y Noruega, y no pasaría a la segunda fase de grupos o como tal a la Eurocopa. Y en la Eurocopa de 1980 se quedaría en la misma instancia que en 1988, o sea en la primera fase de grupos. En un grupo con Checoslovaquia, Suecia y Luxemburgo, Francia quedaría en segundo lugar del grupo 5. En la Eurocopa de 1988 la mascota fue Bernie, un conejo que se parece al conejo de Nesquik. Y la final fue en el Estadio Olímpico de Múnich, donde juega el Türkgücü Múnich, equipo que juega en la Fußball Regionalliga. Es la cuarta división del fútbol en la Liga Alemana de Fútbol. Y el partido se enfrentó la Unión Soviética, donde esta Eurocopa sería la última Eurocopa que jugó la Unión Soviética ante el colapso del país. Y se enfrentó ante la selección de Países Bajos, donde Países Bajos ganó la final por 2-0, con un gol del capitán Ruud Gullit, y Marco van Basten marcaría el 2-0 final, y de esta forma Holanda ganaría su primera y por el momento única Eurocopa. En la Euro de 1992 se quedó en la semifinal del torneo debido a que perdió contra Dinamarca en la semifinal, perdiendo en penales 4-5, donde el portero de Dinamarca Peter Schmeichel pararía el penal de Marco van Basten. Y en la Eurocopa de 1984 se quedó en fase de grupos, o sea en la primera fase, por lo que no clasificó a la Euro. Quedó segundo en un grupo con España, Irlanda, Islandia y Malta. Y se quedó en la primera fase de grupos, no clasificando a la Eurocopa. En esta Eurocopa la mascota sería Babbitt. La final de la Eurocopa 1992 se disputó en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, estadio donde juegan el GAIS, IFK Göteborg y Örgryte, los primeros dos estando en la primera división sueca y el Örgryte en segunda división. En este partido se enfrentaron la selección de Dinamarca y la selección de Alemania. Dinamarca, que había llegado al torneo como sustituto de Yugoslavia debido a las guerras yugoslavias, por lo que Dinamarca terminó ocupando el lugar de Yugoslavia. Y lograrían ganarle a Alemania con un resultado de 2-0. Con los goles de John Jensen y Kim Vilfort. Y esta victoria es muy recordada debido a que, como dije, Dinamarca no clasificó a la Euro. En la Eurocopa 1996 no logró avanzar de la fase de grupos, quedándose en la segunda fase de grupos, o sea que no pasó a cuartos de final. Y Dinamarca estuvo en un grupo junto a Portugal, Croacia y Turquía, donde Dinamarca terminó en tercer lugar y no pasó a cuartos. Y en la edición de 1988 se quedó en la misma fase que en 1996, y bueno, Dinamarca estuvo en un grupo junto a Alemania, Italia y España. Dinamarca terminó en el último lugar de su grupo.
El estadio que se ve de fondo, es el estadio de Wembley donde juega la selección inglesa, y también es el estadio donde se disputó la final de esta Eurocopa. La mascota de esta Eurocopa fue Goliat, un león. Bueno, en el partido de la final se enfrentaron las selecciones de Alemania y la República Checa, donde Alemania le ganó a la República Checa 2-1 en la prórroga. Y en el partido la República Checa empezó ganando gracias a un penalti convertido por Patrick Berger. Y luego Oliver Bierhoff empató el partido a favor de Alemania. Y en la prórroga Oliver Bierhoff anotó el primer gol de oro en la historia. Si el último gol fue un gol gana para la gente jodida. Digo gente que juega fútbol callejero me entenderá. En la Eurocopa del año 2000 Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, o sea la fase anterior de cuartos de final, y se quedó en esta fase sin ganar un solo partido en un grupo con Portugal, Rumanía y Inglaterra. Alemania quedaría último. Y en 1992 llegó a la final, pero fueron derrotados 2-0 por Dinamarca. En esta Eurocopa la mascota fue Benelux, un drogadicto. Y la final se jugó en el Stadion Feyenoord de Rotterdam, lugar donde juega el Feyenoord. Y la final sería de Italia versus Francia, donde la selección de Francia se coronó campeona al vencer a Italia 2-1 en la final. Donde Italia se adelantó con un gol de Marco Del Vecchio, pero Silva y Nuiltord empató en el último minuto del tiempo reglamentario. Llevando el partido a la prórroga, donde Trezeguet anotó el gol de oro para que Francia gane la Eurocopa del año 2000. En la anterior Eurocopa, la de 1996, llegó a las semifinales del torneo, donde se enfrentó a la República Checa. El partido terminó 0-0 y se decidió en la tanda de penaltis, donde Francia perdió 6-5 en penales. En la Eurocopa 2004, Francia llegó hasta los cuartos de final, donde perdería contra Grecia por 1-0 y Francia fue eliminada por Grecia, que eventualmente se convertiría en la sorprendente campeona del torneo. La final de la Eurocopa de 2004 fue en el Estadio da Luz en Lisboa, Portugal, el cual es el estadio del Benfica. Y la mascota fue Quinas. Y en la final la selección de Grecia se enfrentó a Portugal, el cual era el equipo anfitrión de esa edición. Y el partido terminó 1-0 a favor de Grecia. Y el único gol del partido fue anotado por Angelos Charisteas en el minuto 57. La final de la Eurocopa 2004 es recordada por la increíble hazaña de Grecia. En la Eurocopa 2008 no logró ganar ningún partido, quedándose en la segunda fase de grupos, o sea que no pasó a cuartos y se quedó en esta fase en un grupo con España, Rusia, Suecia y Grecia. Quedó en último lugar sin ganar ningún partido. Y Grecia en la Euro del 2000 no se clasificó para el torneo, quedándose en la primer fase de grupos, o sea la fase de clasificación para la Eurocopa 2000. En el grupo 2 con Noruega, Eslovenia, Letonia, Albania, Georgia y Grecia quedó tercer lugar y solo se clasificaban los dos primeros del grupo. La final de la Eurocopa 2008 se disputó en el estadio Ernst-Abel de Viena, Austria, donde juega la selección de Austria. Y las mascotas fueron Trix y Flix. Y en la final se enfrentaron las selecciones de España y Alemania, donde España ganó el partido 1-0 gracias a un gol de Fernando Torres en el minuto 33 del primer tiempo. Y España terminó ganando el partido, y en la siguiente edición de la Eurocopa, 2012, le terminó ganando a Italia en la final por un resultado de 4-0 a favor de España. Y en la Eurocopa del 2004 España quedó tercera en el grupo A, detrás de Portugal y Grecia, y Rusia quedó cuarto, pero España no pudo avanzar a los cuartos de final. La final de la Eurocopa 2012 se disputó en el Estadio Olímpico de Kiev en Ucrania, estadio donde juega de local la selección de Ucrania. Y Slavek y Slavko serían las mascotas de esta Euro, donde en el partido de la final se enfrentaron las selecciones de España e Italia, donde el partido acabó con un resultado de 4-0 a favor de España, donde el primer gol llegó temprano, gracias a David Silva, y Jordi Alba amplió la ventaja poco antes del descanso, y el partido quedó sentenciado con los goles de Fernando Torres y Juan Mata en los últimos minutos. Esta victoria consolidó a España como una de las selecciones más dominantes de la época, al ganar su tercer gran torneo consecutivo, contando la Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012.
Y como dije, España ganó la Eurocopa de 2008 en un partido versus Alemania que acabó 1-0 a favor de España. Y en la Euro de 2016 España quedó eliminada del torneo en los octavos de final, donde España se enfrentó a Italia, donde el partido terminó 0-2 a favor de Italia. Tras el torneo, Vicente del Bosque dejó su cargo como seleccionador, poniendo fin a una etapa exitosa al frente de la Roja. La final se jugó en el Stade de France, Saint-Denis, estadio donde juega la selección de fútbol de Francia, y la selección de rugby francesa. Y la mascota de esta Euro fue Super Víctor. La final fue disputada por Portugal y Francia. Francia siendo el anfitrión, pero Portugal acabó ganando 1-0 en el tiempo extra. Y en el partido durante el tiempo reglamentario terminó sin goles, llevando el partido a la prórroga, donde en el minuto 109 Eder marcó el único gol del partido, haciendo que Portugal ganara la final. Y en la siguiente edición Bélgica eliminó a Portugal en los octavos de final. Portugal fue eliminada por Bélgica con un resultado de 1-0. En la edición de 2012 la selección portuguesa quedó eliminada por España en semifinales en un partido que acabó 0-0 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. Y en la tanda de penales, España ganó el partido. La final de la Eurocopa de 2020 se jugó en el estadio de Wembley, siendo el mismo estadio donde se jugó la final de la Eurocopa de 1996. La mascota fue Schilzi, la peor mascota de las Eurocopas. Y en el partido Italia le ganó a Inglaterra en los penales tras empatar 1-1 en la prórroga y ganó en penales 3-2, donde en el partido Inglaterra empezó ganando gracias a un gol temprano de Luke Shaw. Pero Italia empató el partido luego gracias a un gol de Leonardo Bonucci. Y el partido fue llevado a una tanda de penaltis. En los penaltis, Italia ganó 3-2. En la Eurocopa 2024, Italia perdió en octavos de final 2-0 en un partido versus Suiza. En la Eurocopa 2016, Italia quedó en los cuartos de final. Italia fue eliminada por Alemania en una tanda de penaltis, 6-5, después de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. España se coronó campeona de la Eurocopa 2024 al vencer a Inglaterra 2-1 en la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín, donde juega el Hertha Berliner Sport Club. Y la mascota fue Albert, donde al inicio del segundo tiempo Nico Williams marcaría el primer gol del partido, pero Inglaterra empató el partido con un gol de Cole Palmer. Pero Mikel Oyarzabal marcó el gol decisivo a los 86 minutos, sellando la victoria para España. Y en la anterior Eurocopa se quedó eliminada en semifinales donde se enfrentó a Italia, y tras un empate 1-1, el partido se decidió en la tanda de penales, donde Italia se impuso 4-2. Y de esta forma dejando a España en semifinales. Bueno, esta edición aún no se disputa, pero yo tengo una predicción, la cual es: Gibraltar le gana 8-4 a la selección de San Marino y de esta forma gana su primera Eurocopa, y de la misma forma ganaría la siguiente edición de la Euro, ganándole en la final a una fuerte selección de Andorra con un resultado de 2-1 donde el único gol de Andorra fue anotado por De Gref. Y en la Eurocopa de 2024 se quedó eliminado en la clasificación a la Euro. Bueno gente, son las 5 de la tarde hora mexicana o estadounidense al Chile, no sé dónde vivo, pero bueno, no sé a qué hora publicaré el video, pero un agradecimiento a Defreico, canal oficial de donde saque los vídeos de los partidos de las finales, y el video está en la descripción de este video. Y bueno, si tuve algún error o no les pareció tan bueno el video, déjenlo en los comentarios para mejorar yo mismo, y sin nada más que decir, nos vemos, subo video en 8 meses aproximadamente. Pero gente, tranquilo, que los que se quedaron les voy a regalar sus cosas. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir para adelante. Porque estos mamagüevos ignoran mi video. Pero nada, mamañema, gracias por ignorarlo.